amigos de Pixan Producciones? Hoy tengo el honor y el gusto de poder entrevistar a esta celebridad, a este radio star, a esta leyenda de las ondas hercianas. Así que bienvenido, Jorge. Heriberto, gracias. Todo lo que has dicho vos lo has dicho, no lo he dicho yo. Yo solo hago lo que me gusta. Y lo sabes transmitir bien. Y eso, la verdad que ha traspasado, sin meterme en cuestiones de edad, pero ha traspasado generaciones. Bueno, sí, la verdad que sí. Yo creo que a cualquier persona que le gusten los medios de comunicación, la edad no interesa mucho, sino que lo que tenés aquí en la cabeza, mientras tu mente y tu corazón sea joven o esté joven o se prepare constantemente, no importa la edad. Y ahí me gusta comparar esto con una estación en Miami, fíjate, que se llama Y100. El turno de la mañana de esta estación, que es juvenil, lo maneja un tipo que tiene 65 años. Y es el turno número 1 de una estación juvenil en Miami. Y el tipo tiene 65 años. Entonces, realmente no es la edad, sino que... Correcto. Porque yo me acuerdo, bueno, antes de que entremos ya en tema, pero yo me acuerdo que no sé qué edad tenía Rick Dees en los 80s. Sí, bueno, Rick Dees es uno, ¿verdad? Pero está Casey Kasem. O sea, gente que realmente tiene una trayectoria y sobre todo en programas sindicados de radio, porque ahí es de Rick Dees, estamos hablando del American Top 40, igual que Casey Kasem, Shadow Stevens también hizo el programa, pero estos tipos realmente han estado siempre muy activos en la parte de la radiodifusión y ahora tienen sus programas sindicados que ellos mismos distribuyen a varias y diversas estaciones en los Estados Unidos y el mundo, que eso es algo que nosotros quizás no hemos podido hacer aún aquí en El Salvador, producir programas que se transmitan en otras estaciones, sino que cada estación tiene programas y ahí se mantiene, ¿me entendés? Correcto. Entonces esa parte que tienen los gringos con este programa y muchos otros de estar sindicados y transmitidos en diferentes estaciones es algo que todavía no hemos probado aquí. Bueno, ya vieron que se va a poner interesante esta entrevista. ¿De dónde viene Jorge Bustamante? Sí, bueno, yo no soy de aquí ni soy de allá, como dice la canción. Pero fíjate que realmente sí, o sea, yo pues tuve una infancia bastante interesante con todos mis amigos y compañeros ahí de la de Miramonte. Y en el externado desde preparatoria hasta que me gradué en el 85. Después es donde se pone interesante el asunto, porque yo toda la vida dije que iba a ser médico. Entonces, yo voy a estudiar medicina. Y entonces mi papá, siendo mi papá, que me conoce muy bien, veía todas estas cosas que yo hacía con la música, me gustaba escuchar sus grabaciones, ¿verdad? Me gustaba escuchar sus discos, pero también me gustaba como interpretar personajes, de hacer voces y cosas. Y entonces mi papá me dijo, mira, si querés, te puedo mandar a estudiar actuación al Centro de Capacitación de Televisa. Y le dije que no, que yo iba a ser médico y que yo iba a estudiar medicina. E ingresé a la Universidad de El Salvador justamente, pero a los 6 meses salí chipusqueado a los muertos. Y entonces me quedé con esa onda, bueno, ¿y qué hago? Pues si ya la medicina la reguemen, entonces ¿qué hago? Entonces mi papá es arquitecto y quizás por esa misma lógica me decanté por la arquitectura, ¿verdad? Y él fue bien claro conmigo, mira, me dijo, vos no vas a estudiar una cosa porque yo soy arquitecto, ni te voy a obligar a hacerlo, sino que tenés que estudiar porque te gusta. O sea, lo que vas a estudiar es porque realmente te llena. Y yo creo que he tenido un papá a toda madre en ese sentido, porque nunca me obligó a hacer nada que yo no quisiera hacer. Siempre me apoyó en todas las decisiones, y me sigue apoyando, pues, en todas las decisiones que tomo. Siempre le pido consejo, ¿verdad? Como debería ser. Como debería ser para mí. O sea, tengo la suerte de tener un tata toda madre. Y entonces, y todavía, pues, y entonces eso fue lo que me dijo. Le dije, no, está bien, yo voy a estudiar arquitectura porque siento que ahí se puede también desarrollar la creatividad y toda la cosa. Y justamente me gradué de arquitecto de la Einstein en el 93. Y estaba ya en la femenina en esa época, porque en la F yo entré en el 86. Justamente cuando salí del colegio, ingresé a la universidad, entré a la femenina y estuve desde el 86. Pero estudiando medicina entraste a la femenina.
No, ya estaba estudiando arquitectura. Ajá. Entonces, toda la carrera fui de jockey de la F, ¿vea? Y comenzamos el turno doble con Rafa después, que fue el primer la radiodifusión salvadoreña, me atrevería yo a decir, y juvenil el primero, obvio, ¿vea? Entonces, cuando me gradué de la universidad, yo ya tenía, pues si trabajo con mi papá, hacía ciertas cosas por aparte, me gustaba mucho el presupuestos de construcción. Y entonces ya estaba trabajando con una empresa constructora sacando cantidades de material, costos y toda esa pila. Y a mí me encantaba eso. Entonces Neto González me dijo, mira Jorge, ¿qué vas a ir vos a sentarte a una mesa de dibujo a dibujar? ¿Qué pasa? Vos esto es lo que te gusta, men, quédate. Y entonces le dije, Neto, ¿sabes qué? Me puedo quedar, sí, quédate que en Estados Unidos, porque nosotros traemos un producto de Los Ángeles que se llama estuco, que es para revestimiento de paredes. Y fíjate que en Estados Unidos he oído este show, Read This, justamente, con Helen Kay, que lo hacían ellos dos. Helen, una que todavía está en radio, ella ahora está en, no, esa era la Kiss FM, ahora la Helen Kay está en Coast FM, que es como la adulto contemporáneo de la misma casa. Okay. Bueno, pero entonces yo le dije a Neto, fíjate que yo he escuchado este programa en Estados Unidos, si podemos hacer algo aquí parecido, me quedo. ¿Cómo es que entra en el radar Radio Femenina? Ah, es que lo que pasa es que Kike era vecino mío. Ah, ok. Entonces a Kike yo le dije, el Kikito, el Cacato. Y entonces yo le dije a Kike, Kike, ¿qué tal? ¿Y cómo hay chance ahí en la radio? Pues sí, con la misma onda mía, me gustaba la música y toda esa pila. ¿Y qué tal? ¿Y hay chance ahí en la radio? Ay, vamos a ver, que no sé qué, vea. Y hay chava. Y yo creo que le pasé rogando como 6 meses, o 8. Y entonces, ¿y hay chance ahí en la radio, Kike? Que no sé qué. Vamos a ver, hombre, que no hay. Y en eso fue el terremoto del 86, octubre. Yo dije, hasta aquí, que le voy a andar diciendo ese carambaje de haber caído. Pero fíjate que, y después eso es lo gracioso, porque Daniel Rux era el director en esa época de la F. Y entonces en ese noviembre fue el Festival OTI de la canción. Y entonces Daniel había escrito la canción. Sí. País El Salvador. Dirige la orquesta el maestro Mario Zúñiga. La canción se llama Pensalo 2 veces, Martín, pertenece a Daniel Rux y su intérprete es Jaime Turich. Y entonces se fue a la OTI y Kike quedó de director interino. Ahí aprovecha de... Que director interino me dice, ¿qué? A chance, veniste. Y entonces cuando Daniel regresó a la siguiente reunión, ¿quién es? El nuevo. Y así fue, después de pedirle aquí que como 6 meses, 8 meses, algo así, de rogarle. Pero, bueno, aparte de que te costó bastante rogarle, insistirle a Kike, cuando entraste a la femenina, ¿tuviste que pagar derecho de piso o ya entraste cabineando con micrófono abierto y todo? No, esa carambada de que siéntese ahí y hable. No, o sea, yo entré cabal, cubriendo los turnos de la noche, de la madrugada, porque antes la F transmitía, había un espacio que decía 66 horas de música sin parar, entonces comenzaba a las 6 de la mañana el viernes, viernes toda la noche, madrugada, sábado, no cerraba la radio hasta el domingo a las 10 de la noche, entonces eran 66 horas de música, y en las madrugadas ponían los nuevos, vean, ahí estaba yo, y me tocaba el turno creo que de 12 a 3 de la mañana, ¿no? Y después creo que de 3 a 6, no sé, pero sí, hice turnos de madrugada, en las noches, después de las 9 que cerraba, que Kike justamente era el que cerraba de las 9, y de 9 a 12 de la noche siempre había uno de los nuevos, ¿verdad? Entonces ahí nos rotábamos los que estábamos, creo que 2 o 3, ahí nos repartíamos esos turnos, pero comenzamos nada más poniendo la música. Primero hay que conocer la música, ¿verdad? Y después hay que comenzar a practicar y usar el micrófono, pero nosotros lo que hacíamos era nada más abrir el micrófono y dar la hora. Era 8 de la mañana con 32, no, era 8:32, solamente eso. Y cambiaba otra vez la hora, 9:57, nada más. Y entonces ahí, para comenzar a familiarizarte con el sonido de tu voz en los audífonos, y poco a poco íbamos avanzando a saludar y dar la hora. Después saludar, dar la hora, identificar la estación. Después saludar, dar la hora, identificar la estación, presentar una canción de las 11 del 11. Entonces, ahí íbamos como
preparándonos para después tener más soltura al momento de hablar en el micrófono, aparte de los ejercicios que teníamos que hacer con Daniel, ¿vea? Y además que me enseñó a mí todo esto de la locución y de las intenciones y la forma de hablar, las velocidades, las medidas, fue Mauricio Urrutia. Entonces yo con Mauricio me reunía todos los martes a las 7 de la noche y le llevaba mis cassettes grabados, ¿me entendés? Entonces Mauricio solo iba 30 segundos, sacaba el cassette de la grabadora y lo tiraba así. Por la sala, el comedor, la terraza, hasta la entrada de la casa. Eso no sirve, lo grabó otra vez. Y así aprendimos, ¿me entendés? Sí, yo entré a la F cuando ya estaba en la colonia Roma. En el 86, 28 de noviembre, domingo, 9 de la mañana. Entonces, en esta época, el Cronchis se iba a trabajar de su carrera. Y entonces el turno de la mañana quedaba solo. Y Neto me dijo, lo vas a hacer vos. En la entrada. Ajá. El turno de la mañana de día de semana. Sí, de lunes a viernes. Y no recuerdo la fecha en que se fue el Cronchis, pero creo que fue en junio del 88, que yo agarré ese turno, o sea, casi 2 años después de haber entrado. Y entonces cuando Neto me dijo, vas a hacer el turno del Cronchis, yo me quedé helado, ¿me entendés? Porque yo, ¿cómo voy a hacer el turno del Cronchis? O sea, ¿sabes quién es el Cronchis? Sí, llenar ese espacio. Para mí fue algo, o sea, un shock, ¿me entendés? Entonces le hablé a Mauricio, porque Mauricio, antes del Cronchis, Mauricio abría la femenina. Entonces le dije, Mauricio, ayúdame porque necesito seguir el Cronchis, men. Y entonces Neto quiere que yo haga el turno y me puede explicar cómo se hace el turno de la mañana. Entonces ahí fue que comenzó Mauricio a tirarme los cassettes. Pero aprendimos, creo. No, y obviamente, bueno, la historia lo está diciendo. Ha sido uno de los mejores. A partir de, digamos, del 88 que te dan el turno de la mañana. Sí. Y lo hiciste en solitario. Solo, hasta que me gradué de la universidad, que me iba a ir. Y entonces Neto me dijo, una voz que te vas a ir a hacer, a sentarte en una mesa en Google, te vas a aburrir. A vos te gusta esto, men. Y entonces le dije, fíjate que he escuchado esto, y si lo puedo hacer así me quedo, Neto. Y entonces le dijo a Rafa, vaya Rafa, vos vas a hacer el turno con Jorge. Y Rafa tuvo la misma reacción que tuve yo cuando me dijeron del Cronchis. Y me dijo, no, Neto, ¿cómo voy a hacer el turno con Jorge, men? Sí, o sea, somos personalidades completamente diferentes, men. No, eso no. Ahí lo vas a hacer con Jorge. Y entonces comenzamos con Rafa a hacer el turno de la mañana. Y realmente tuvo un gran éxito, ¿sabes? Sí. Un gran éxito cuando estuvimos en la F. Y lo hicimos hasta, bueno, hasta que Rafa se retiró, porque comenzó a manejar toda la parte de ventas de aquí del grupo. Entonces quizá debe haber sido 2002 por ahí, y yo me quedé en el 2004. Sí, yo me acuerdo que podría aventurarme a decir que toda la década de los 90, el turno de la mañana de ustedes era el sí, top. 10, acabar 10 años lo hicimos realmente, 10 años sin descansar, nada. Y creo que eso fue uno de los errores. Y después que nos sentamos con Rafa a hablar, creo que eso fue uno de los errores que tuvimos, ¿no? 10 años seguidos sin darse un descanso, ¿me entendés? Porque agota, sí. O sea, agota físicamente, agota mentalmente, agota emocional. Y porque no tenían las facilidades que tiene ahora, como el internet. Antes, como la información, ¿cómo le llegaba a las manos? Rebuscábamos. Es que no eso es lo que es lo que le falta ahora a la gente, rebuscarse. Casi que lo quieren todo molidito. Masticado. Yo tenía una suscripción a la revista Billboard. Entonces todas las semanas me venía el ejemplar de la revista. Entonces ahí me nutría de todo lo que estaban haciendo los artistas, conferencias, entrevistas, etc. Y nos apoyábamos bastante en lo que aparecía en los periódicos también. Entonces tratábamos de que las noticias que dijéramos en las secciones que nos habíamos inventado para el turno, que fueran noticias de periódico, pero que atemporales, que las pudieras decir en cualquier momento y que tuvieran validez. Así alimentábamos esa onda. Eso era quizás un 30% del turno. El otro 70%, lo que se nos ocurría, lo que se nos ocurría. Y solo ustedes, no había un departamento de producción detrás de ustedes que les venía este modelo. No, solo las voces en la mente, en la cabeza, decían cosas, esos eran los productores ahí, nadie más. ¿Cuáles eran bueno, aparte de que no había la accesibilidad al internet, cuál es otro de los retos que tenían ustedes
en esa época de radio, de los 90. Nosotros nos pasó, una vez me acuerdo, que no sé qué fue lo que hicimos en el turno que quedó bien bonito y con Rafa nos quedamos, quedó bien chivo esto, así. Entonces bajamos de la cabina y nos fuimos a la oficina de Neto, Neto ahí estaba, entonces Neto, fíjate que hoy hicimos esto, lo otro, y aquí, fíjate que habló esta gente y dijo tal cosa, y sacamos al aire una vez que y nos quedó bien chistoso porque tal otra, y el Rafa le decía una cosa y yo le decía otra, y Neto solo se nos quedaba viendo en su escritorio, hacía los dos, y nos dejó explicarle y decir con tanta emoción todo lo chivo que nos había quedado el turno, ¿me entendés? Y nos dejó hasta que termináramos. Y cuando terminamos, solo, mira, tengo tan presente la cara de Neto, se trae en el escritorio, se pone la mano así en la boca aquí y nos dice, chivo, ¿y mañana qué van a hacer? Y entonces, vamos a ver, mira, entonces, en vez de que, o sea, chivo, pero después, está bien, pero ajá, y después... Y mañana qué vamos a hacer, ¿no? Y entonces, así que, a saber, entonces, vámonos a pensar, ¿me entiendes? Pero esa fue la respuesta de Neto, ¿y mañana qué van a hacer? Entonces, eso creo que era el reto chivo que se tiene, ¿qué vas a decir mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Y eso creo que lo logramos manejar súper bien, pues por tanto tiempo de estar trabajando juntos, etcétera, ¿verdad? Y nos salían las cosas espontáneas, que eso es parte de la magia también de la radio, ¿verdad? La espontaneidad. La verdad, el ingenio... Tiene que haber cierta química con la persona que estás haciendo, que si no, es paja. O sea, puede ser lo más creativo que querrás, pero si no hay química, no va a salir nada. Pero esa química no nació en el instante, porque igual Rafa también tenía miedo al iniciar. No, bueno, es que fíjate que, o sea, éramos compañeros de la radio, ¿verdad? Entonces aquí siempre ha sido, o en esa época era una hermandad bien fuerte. Entonces no es, o sea, éramos cheros, pues, no es aquello de que este viene en la tarde y yo no lo veo porque vengo hasta la mediodía, o no, se quitaron todos, men. Entonces, no fue nada más de potenciar eso en un turno de dos, porque ya no es un protagonista, sino que el protagonista son los que están manejando el turno. Finalizan los 10 años. ¿Por qué decidieron ya terminar aparte del cansancio que me dijiste, pero hubo alguna otra razón? ¿Por qué decidieron ya terminar el turno? Rafa se fue antes porque comenzó a manejar la parte de ventas del grupo. Y me quedé yo haciendo el turno con Christian Müller, pero con Rafa también habíamos hecho prueba de meter una compañía femenina en el turno. Había esta chera, que todavía es una gran amiga, vino de Guate y al final de cuentas se quedó con nosotros, la Mariana Palmieri. Entonces la Mariana hizo durante cierto tiempo el turno de la mañana con nosotros. Y entonces comenzamos a meter como más presencia femenina en el turno de la mañana. Y así como estuvo la Mariana, también estuvo la Elena Villatoro, la Vanessa Andreu, entre todas estas mujeres que vinieron a darle un toque de dinamismo también al turno que nosotros ya hacíamos. Y rompiendo la hegemonía, porque nunca habían tenido mujeres en la femenina, a pesar del nombre. No, cabal. Y entonces ellas refrescaban realmente todo esto, porque era como la posición de una mujer y además, bueno, la Mariana tiene una capacidad de reacción y una espectacular, y la Elena ya ni se diga. Entonces realmente era como ponerle más leña al fuego con ellas, ¿me entendés? Se hacía una cosa súper interesante y re divertida. ¿En qué momento entonces colgás los audífonos y decís, bueno, ok, pasás la estafeta? Ajá, el 2004 fue que yo me despedí de la femenina, y fue justamente en el aniversario, 2 de febrero de 2004. Y de ahí pasé a la parte de la producción de todo el grupo, de todas las estaciones y las producciones de comerciales, etcétera. Pero a mí no me llegaba eso. Entonces, o sea, es chido, pues, pero no es mi onda. Y entonces yo le fui a decir a Paco, que es el gerente de la radio, y le dije, mira, Paco, a mí esa onda no me llega, a mí la música es lo que me gusta. Y entonces solo se quedó así como... Y al rato, a los días creo que me habló, y me dijo, vení, ¿sabes qué? Te vamos a dar la láser. Uy, yo, ¿qué?
Sí, trabajar la láser, que no sé qué, y entonces desde el 2000, quizás 2006, para acá soy director de la láser. ¿Y ejerciste la arquitectura en algún momento o quedó ahí en el tintero? No, ahí hay algunas cosas que hemos hecho. ¿Cómo entra la fotografía en tu vida? A través de la arquitectura siempre. No, yo tomaba fotos desde chiquito, ¿verdad? Pero con las cámaras de juguete, ¿verdad? Porque de verdad no me las prestaba mi papá. Hasta que estuve más grande se las comencé a quitar, ¿verdad? Mi papá tomaba fotografías desde siempre, ¿verdad? Pero la fotografía de arquitectura, o sea, lo que pasa es que siendo un arquitecto realmente tiene esa sensibilidad, la sensibilidad del espacio, la sensibilidad de las estructuras, de sombras, volúmenes. Entonces eso a cualquier arquitecto le llama la atención, y con una cámara en la mano se vuelve todavía más peligroso el asunto, porque pues estás, ¿qué hay? ¿Qué ves? ¿Cómo se comporta la sombra? Etcétera. Entonces sí, creo que después de tomar fotos desde siempre, ¿verdad? Pero no con la cosa de la manera profesional, sino que sí, tu camarita desde niño, ¿verdad? Y vas comprando tu camarita y tu camarita y tu camarita. Entonces ya la fotografía de arquitectura fue como después de que ya dije, bueno, y esto, pues sí, no estoy ejerciendo de arquitecto ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, fotografiar la arquitectura. Y así fue como comencé a hacer todo eso, y comencé como a buscar cursos, comencé a buscar programas de edición de fotografía, y comencé a pillar con esa onda, ¿verdad? Y tuve la suerte de que a través de la fotografía de arquitectura me reencontré con la arquitectura, porque de la Matías me dieron la oportunidad de clase de fotografía a los estudiantes de arquitectura. Entonces, de algo que yo pensé, bueno, estudiar arquitectura, la arquitectura me fascina, pero la radio es mi pasión. Okay. Esa cosa. Y entonces que de repente en la Matías te digan, mira, vos miras clases de fotografía, y yo, bueno, sí, solo enséñame el plan, vea de qué se trata. Entonces Rafael Tobar, que es el director de la escuela, nos veíamos seguido. Y entonces al siguiente fin de semana que nos volvimos a ver, me dice, ¿pues tienes clase de fotografía en la universidad? Sí, Rafa, le dije, pero enséñame el plan para ver, pues, no voy a hacer algo con lo que no me sienta a gusto o vaya a dar mal una clase, ¿me entiendes? Nos volvimos a encontrar, ¿vea? Y dice, pues sí, Jorge, hombre, vos dieras clase de fotografía. Mira, Rafa, te voy a decir una cosa. Ajá. Una pregunta te voy a hacer. Sí, me dice. Entonces, ¿cuántos profesores de fotografía tenés en la Matías que son arquitectos? Y se me queda viéndome y me dice, me fregaste porque ninguno. Papá, ahí está tu respuesta. Dame el plan. Y entonces al verlo te digo. Y me lo mandó, ¿me entendés? Y cuando vi el plan y toda la cosa, realmente es un plan que no, o sea, súper chivo, pues. Y entonces cuando yo lo vi, esto está chivísimo. Entonces, ¿sabes qué, Rafa? Démosle. Y entonces desde el 2017 a la fecha, docente, me dio el chance de ser docente de la materia de foto en la escuela de arquitectura. Entonces me con la arquitectura de una manera bien peculiar. Los astros alineándose. Se alinearon. Y entonces, y me dieron también el chance, y en esa misma época me dieron el chance de dar la materia de radio en la Matías. Entonces tengo la cátedra de radio en la Escuela de Comunicaciones y la cátedra de fotografía en la Escuela de Arquitectura. Hemos visto también en tus redes ese amor que tenés por Suchitoto. ¿Por qué? Híjole, cuando uno entra en un proceso de divorcio y le duele la vida, me has tocado el corazón, ¿sabes? Y me cuesta hablar de estas cosas, pero Suchitoto se convirtió en un refugio, en mi espacio, en mi cueva o burbuja. Y entonces le tengo realmente un gran cariño a ese lugar. Pasé 15 años ahí, 15 años viviendo y añorándolo. Y ahora que me regresé a la capital, no sabes cuánto lo extraño. Y nos agarró esta onda de la pandemia y no he podido regresar desde octubre del año pasado que me fui. Pero vamos a volver. Y entonces Suchitoto fue justamente eso. Ahí, después
de lo del divorcio y toda la cosa, o sea, tuve la oportunidad de ver a mi hijo volver a, o sea, verlo despertarse. Eso es Uchitoto. Y es lo más grande. También sabemos que San Romero forma parte importante de tu vida. ¿Cómo es que hay ese vínculo con Don Monse? Bueno, es que con Monseñor, a mí siempre me ha gustado leer todos los libros que salen de la guerra, ¿ya? Entonces cualquier libro que salía de la guerra, desde Luciérnagas en el Mozote, La Mil y Una Historia de Radio Venceremos, todos estos libros. Entonces yo siempre que iba a la librería iba a buscar los libros de la guerra, ¿me entendés? A ver si había uno nuevo. Y entonces creo que en ese momento, creo que me los leí todos, ¿verdad? Porque siempre veía los mismos. Pero siempre había uno de Monseñor Romero, ¿ya? Y entonces dije, bueno, tanto que veo libros de Monseñor Romero, y yo realmente a Monseñor Romero nunca lo vi, nunca lo saludé, ¿me entendés? A pesar de que vivía en el hospitalito, o sea, 2 cuadras de la casa de mis papás, o sea, nunca lo vi, Y entonces voy a leer este libro de Monseñor, el de La Voz de los Sin Voz. Entonces cuando comencé a leer, me di cuenta de que lo que yo pensaba de Monseñor no era tan separado o tan lejano de lo que decían los libros. Y entonces después de que comencé a leer, leí ese, ya iba a buscar de Monseñor y a ver si había uno de la guerra. Entonces comencé a leer y leer más de Monseñor Romero, y ahí conociendo al hombre, ¿me entendés? Al tipo que estaba con la gente, preocupado de lo que veía, y cómo siendo un ser humano también tenía sus depresiones y sus tristezas. Y es que, fíjate que si alguien puede escuchar las homilías de Monseñor, es una forma de hablar que yo no se le he escuchado a nadie. O sea, no se trababa, no era, era palabra tras palabra, tras palabra, tras palabra, y vos decís que este es un orador nato. Pero cuando escuchás su diario, porque él también grababa el diario, entonces ahí no escuchás al orador nato, ahí escuchás al hombre. Entonces escuchás al hombre cuando está contento porque fue a visitar a una comunidad y le regalaron algo de comer, él cuenta con mucha alegría eso. Pero también cuando las otras personas o la gente lo atacaba o lo amenazaba, etcétera, se sentía la tristeza también en su voz. Entonces eso también me marcó mucho de él, su personalidad ante su pueblo, pero también su intimidad, la del hombre, la del común y corriente, la que le duele el estómago y la cabeza y se aflige y sufre. Entonces, eso creo que fue lo que a mí me gustó. Y compré cualquier cantidad de libros de Monseñor y todavía tengo como 2 que me he leído. Y sabiendo esto... Ay, espérate, y la otra cosa que no te he contado, yo cumplo años el 24 de marzo. Exacto. Increíble. El día de Monseñor. Correcto. Cuando yo estaba en la casa, llegó una de las amigas de la familia que estaba en la iglesia, en ese servicio que estaba dando Monseñor. Yo solo me acuerdo que ya escuché los gritos de la señora. Acaban de matar a Monseñor, acaban de matar a Monseñor. Todavía cierro los ojos y la escucho gritando. Desde el día tu de casa. Mi cumpleaños. Sí, o sea, ella llegó a la casa, porque de la iglesia salió despavorida. Sí. Entonces, a tocar el timbre y decirle a mi mamá o a mi papá, ¿verdad?, que acababan de matar. Impactante. Entonces yo me acuerdo de esos gritos. Acaban de matar a Monseñor. 24 de marzo. Entonces, después de que conoces después de que lees bastante de Monseñor y tratar de comprender, bueno, no, realmente conocerlo vos, al final de cuentas sentís que es un chero, ¿me entendés? Entonces, hoy los 24 de marzo yo le pongo una candela a mi pastel y una a su memoria. Y conociendo a Monseñor, ¿cómo ves la situación del país actualmente? Bueno, es complicada la situación, sobre todo
siento que no nos ayuda el divisionismo, La confrontación. no nos ayuda los ataques constantes de unos hacia otros y de otros hacia los otros, y estar en este círculo de violencia, odio y de revanchismo no nos va a llevar a ningún lado, y no podemos seguirlo promoviendo, ni haciendo la forma, ni convertirlo en la forma correcta de hacer política o expresarse. No creo que el revanchismo ni el enfrentamiento de formas de pensar sea lo más adecuado. Podemos pensar diferente, sí, claro, pues nadie piensa igual a nadie, pero sentémonos y arreglemos esto con la voluntad de ayudarle a la gente, porque al final de cuentas es la gente la que está sufriendo todo esto, ¿me entendés? Entonces creo yo que tenemos que ser bien responsables para que si vamos a hacer algo, no pensemos en la raja que puedo sacar yo, sino que en cómo le ayudo a toda esta gente, de un bando, del otro bando, porque nadie, o sea, en nuestro DUI no dice nacionalidad arenero, nacionalidad del Frente, nacionalidad de Nuevas Ideas, nacionalidad PCN, no, dice salvadoreño la última vez que vi. Entonces todos debemos de ayudarnos a salir de esto y en lo que estamos metidos, pero realmente poniendo el esfuerzo y dejando de lado todas estas cosas que no nos ayudan. Excelente. Pero yo creo que se puede, y no quiero perder el optimismo en que se tiene que cambiar ese chip y lo vamos a lograr. Vea, eso es lo que yo quiero seguir pensando. Como una personalidad de radio, ¿cómo está la radio ahora en El Salvador? Yo creo que necesita un poco más de capacitación de las personas que están atrás de los micrófonos y preocuparse un poco de leer más. Porque a veces yo he escuchado que dice, o sea, vaya, para mí en la actualidad, alguien que trabaja en radio no puede decir creo, me parece, no sé, dicen, a saber. Eso no se lo puede permitir a alguien que trabaja en radio. Yo he escuchado, por ejemplo, a alguien decir, esta canción la sacó, creo que fue en tal año. Fatal. Pero no me acuerdo bien. Y al rato, gracias por mandarnos un WhatsApp. Y yo digo, si estás leyendo un WhatsApp, quiere decir que tenés internet. Entonces, como 30 segundos antes decís que no sabes qué año es esa canción, lo único que tenés que hacer es ponerle en Google el nombre y te va a salir el año. Entonces, esa preparación, eso tan sencillo y es que es sentido común, pero el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces, creo que hace falta más de preparación, de ser más acucioso, más ¿cómo se dice? Acucioso, que querés conocer más, leer. Sí, creo que eso es lo que nos hace falta. No es nada más de abrir el micrófono y decir tonteras. Bueno, las tonteras son bienvenidas, pues. Pero las tonteras bien dichas. Hay que saber de todo, claro, porque la radio tampoco es seria, ¿me entendés? La radio no es una cosa cuadrada. No, pero se nota cuando decís algo con propiedad, pues aunque son de broma, pero sí, exactamente. Te entiendo perfectamente. Y ahí va la Ana. Hola, Ana. Trabaja en continuidad, aquí va a especiales. Yo, una de las mejores noticias que yo escuché en radio y que creo que fue el año pasado, fue que regresaba al aire Jorge y Rafa. ¿Cómo se les ocurrió nuevamente regresar? Bueno, fíjate que la radio el año pasado cumplió a su aniversario, el 27 de enero. Y entonces a mí el 27 de enero se me ocurrió, bueno, no se me ocurrió a mí, alguien me dijo. Y bueno, alguien me dice, Jorge, ¿por qué no hacen una onda con Rafa para el aniversario? Y entonces, Rafa no va a querer, hombre. ¿Por qué no prueben, hombre? Me dijo esta persona a quien yo quiero mucho. Y entonces, bueno, le voy a hablar, pues. Pero primero tenía que pedir aquí la autorización para hacer esto. Entonces era como un reencuentro de una semana del aniversario de la láser. Entonces aquí me dijeron, vaya, dele, está bueno. Y yo, ¿qué? Chivo. Y Rafa, mira, fíjate que... Ay, qué esperate vos. Bueno,
Ya el abuelo ya no podía levantarse temprano. No, entonces, espera, lo voy a pensar, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Verdad? No, hombre, Rafa, si solo es una semana vos. Y entonces algo pasó en una de las estaciones de adulto contemporáneo, ¿verdad? Que dije, bueno, le voy a tocar el amor propio a Ray. Entonces la captura de pantalla, ¿verdad? Y le mandé. Cuando los buenos no hacen nada, le puse de fiesta. Mira, o sea, cuando lo vio. Acá. Me dice, déjole pues. Y así fue que comenzamos e hicimos ese reencuentro. Que una semana, que era que vuelvan los disc jockeys. Que vuelvan los disc jockeys, ese es el hashtag que estábamos ocupando. Justamente porque el concepto de disc jockey, pues sí, el disc jockey es otra cosa. Sí. Entonces, que vuelvan los disc jockeys es como decir, no hay disc jockeys, que vuelvan los disc jockeys. Y entonces yo creo que es cierto y no cierto, ¿verdad? Pero bueno, ocupamos eso. Hicimos la semana, súper chivo, o sea, re divertido, men. Hubieron marcas que creyeron en ese reencuentro y patrocinaron el espacio, o sea, todo súper bien. Y entonces después terminamos y todo va con el Rafa, qué chivo nos quedó, salud, nos vemos, Dios. A las 2 semanas, men, nos hablan de la gerencia y entonces nos dice la presidenta del grupo, la señora Esther María Rivera Palón, miren, y fíjense que nos están llamando clientes que si van a seguir haciendo lo del aniversario. Ay, señora, ¿y por qué no lo siguen haciendo, pues? Entonces, espérenme, le voy a hablar a Rafa. Rafa, fíjate que la perica, espérate. Y entonces, Rafa, pero mira. Solo era una semana, hombre. Entonces, pero espérate, lo voy a pensar. Bueno, pensarlo, pues. Y entonces ahí lo dejé, ahí sí ya no lo fregué, ¿verdad? Y entonces, vámonos pues. Pero hagamos, y entonces ahí pensamos hacerlo por las temporadas y comenzamos a trabajar desde la temporada 1 y vamos en temporada 4. Entonces, ahí vamos. Y realmente ha sido gratificante poder volver a hacer lo mismo para un público adulto contemporáneo, ¿me entendés? Y hay un montón de bichos que con los papás cuando van en los carros, ahora hasta porque cierto. ¿Saben qué? O estos bichos de papi ponían a Jorge y Rafa. Cuando iban al colegio, ahorita no se puede, pues, pero nos decían, miren, estos bichos que les pongamos Jorge y Rafa, que les pongo, no, papi, no, Jorge y Rafa. ¿Me entendés? Entonces, esa onda, nosotros decimos con Rafa que vamos salvando un millennial a la vez. Y eso se llama, y eso básicamente se llama hacer buena radio, traspasar fronteras. Y eso es algo que quizás contado con estos dedos en el dial se puede encontrar. Y a mí, nosotros nos divertimos mucho, solo que ahora sí tenemos gente que nos ayuda con un poco con la producción del programa, a manejar redes sociales al mismo tiempo, ¿verdad? Porque hay que diversificar y pensar en llegarle a los públicos de diferentes formas. Antes la única forma de llegarle a un público era por el teléfono o el beeper, ¿me entendés? Que era mandar mensajitos, ¿verdad? Era la única manera de comunicarse con la gente. Hoy, WhatsApp, el Messenger de Facebook, tus redes sociales, el teléfono en la cabina, el WhatsApp de la cabina. O sea, hay más formas de mantenerte en contacto con la audiencia. Es lo chivo. Eso es lo chivo. Y eso es lo que hacemos aquí. Y eso obviamente a ustedes también les ha dado un refresh mental. Sí, por supuesto. O sea, es divertirse. Es que la mente, entre tanta problemática, nos sirve a nosotros para limpiarnos, pero también creo que afuera la gente le das otro tipo de entretenimiento, ¿sabes? Lejos del entretenimiento de la entrevista política en todas las radios de la mañana, que llega una rueda de caballitos de los misma gente llegando a los mismos lugares a decir lo mismo, a afligirte más de lo que ya estás, ¿me entendés? Entonces no, la radio es entretenimiento, es música, es el contacto con la audiencia de temas que podemos hablar temas serios, sí, podemos hablar temas más graciosos, podemos hablar de cosas curiosas, podemos hablar de los artistas, podemos hacer un montón de cosas. La radio para eso es entretener, educar, promover, etcétera. Y creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Un turno de radio donde la gente lo ponga para pasar un momento entretenido, tranquilo. Y yo aquí me voy a atrever a decirlo públicamente.
necesitamos que hagas podcast del Billboard 100. Es que no sé si lo han escuchado ustedes, los que nos están sintonizando, pero es información, o sea, es un tesoro de información la que nos transmite Jorge a través de la música. A mí, la verdad, me quedo impactado cada vez que lo... Y de verdad que no es posible que no esté siendo archivado. Podcasteados, ya vamos a ver, fíjate, ya vamos a ver, sí, es que, sí, tenés razón, me da culpa. Oh, maravilloso. Voy a hacerte pregunta y respuesta directa, rápida, ok. Un amor platónico. La Sasha Sokol. Sí, lo he notado. Un super talento que nadie lo conozca y que sepas que lo tenés. Hacer arroz blanco. Y no masoso. No, señor, me queda rico. Ah, vaya, muy bien. ¿Con quién te tomarías una selfie? Con el Rafa me tomaría una selfie. No sé si has tenido trabajo aparte de la radio y la arquitectura, pero si no, ¿qué trabajo, cuál ha sido el más extraño en tu vida? ¿Qué ocupación ha sido la más extraña en tu vida? Repartidor de diarios. Así, ¿no? Canillita. Ah, ¿en serio? Pero, sí, pero en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Dakota del Norte, en Fargo, en invierno, con temperaturas de menos 30 grados, ven, y vos dejando el periódico de la mañana en las casas. No se lo recomiendo a nadie, ¿eh? ¿Cuánto tiempo viviste en Estados Unidos? En Fargo estuve 3 meses y en Edmonton, en Canadá, otros 3 meses, 6 meses de estudiante de intercambio para aprender inglés. Ok, eso en los 80s. Sí, antes de entrar a la radio, fue 80 y 81. Ok. Un guilty pleasure, un placer culposo que tengas. Placer culposo. Es que los placeres no deberían de generar culpa, ¿sabes? pero bueno, pues sí, pero esos que me hiciste así no han de ser legales. No creo que tenga ningún placer culposo. Ok. No, ¿qué te hace reír siempre? Ay, no. Buenas noticias. ¿Qué superpoder quisieras tener? Soy zurdo. ¿Cuál es tu superpoder? ¡Ah, vaya! ¿Qué ventaja tiene de ser conocido? El cariño de la gente y el reconocimiento de las personas en la calle. Eso me llega a mí. Hablar. ¿Qué bueno, Jorge? ¿Qué pasó? Algo que creíste en tu vida y ahora sepas. No, hombre, eso no era verdad. Quizás no como algo, sino que como una situación. O sea, cuando vas creciendo y vas madurando, creo yo, y de repente te convertís en papá y tenés ya tu hijo adolescente y toda la onda, de lo que sí me he dado cuenta, de todo lo que cuando yo era chiquito, mi papá siempre decía, después vas a decir, mi tata tenía razón. Yo como de adolescente, ay sí. Entonces de lo que yo pensaba antes que no, y hoy sí, es de veras que mi tata tenía. ¿Automático o manual? Manual. Esto puede ocuparse también para cámara o vehículo. Arquitecto, Sí, manual. Arquitecto, DJ o docente. Ay, de las tres es un poquito. Pero si las puedo poner en orden, disc jockey, arquitecto y docente. Algo que el mundo no sepa de vos. Soy muy sentimental. Un libro. Es que son un montón realmente, pero si tuviera que decir uno, quizás el Popol Vuh, ¿sabes? Así, ¿no? Sí. ¿A quién te gustaría entrevistar? Michael Jackson. Sí. ¿Qué lugar histórico te gustaría fotografiar? El Partenón. Grecia. ¿Qué odias más? La mentira. ¿Tu grupo favorito? Es que pues sí, ahí es donde nos metemos en problemas porque son, o sea, pero padres. digamos, a mí los Beatles me llegan. Por siempre. ¿Con qué no pudieras vivir? Sentimientos de culpa. ¿Pupusas o tamales? Pupusa, ¿Saluditos cordiales o en lo que es? No, por favor.
Nefasto, ok. Nefasto. Ya dijiste la palabra. Suchitoto San Salvador. Suchitoto. Y para finalizar, ¿cuál es tu mayor logro en este momento? Ser y respirar. Es un gran logro todos los días. Qué bueno. Como lo dijimos en la entrevista anterior, quien quiera ser DJ tiene que apuntar a este personaje. Es una calidad de humano. Bueno, ya lo escuchamos con sus sentimientos. Ya escuchamos cómo es que tiene que ser un DJ, cómo se tiene que preparar. No sé qué esperan más para poder hacer de este dial un mejor dial. Así que no me queda nada más que agradecerte, Jorge, el que hayas estado con nosotros esta vez, y espero que no sea la última. No, claro que no, a la orden, a mí con mucho gusto. Y realmente te agradezco todo lo que has dicho, pero quizás soy lo que he logrado ser porque he tenido buenos maestros y he sabido aprovechar el tiempo de aprender de ellos, porque de nada sirve estar con los mejores maestros si no te esforzas para mejorar y ser un mejor profesional día con día. Entonces, he tenido excelentes profesores y creo que el mérito es de ellos. Yo solo he tratado de ser nada más. Pero lo has sabido transmitir, y bueno, y tenés otro caudal de gente en la docencia, en el dial, y bueno, y en las redes sociales que te puedan seguir y que te puedan tomar. Bueno, y ahora sos un maestro también. Claro que sí, no, Heriberto, yo realmente agradecido contigo porque fue una agradable sorpresa cuando recibí tu mensaje y por supuesto, o sea, todo lo que sea para platicar, y si logramos inspirar y si logramos hacer que alguien sea agente de cambio con algo que escuchó, pues ya la ganamos, porque necesitamos gente que sea agente de cambio, soñadora. Como decía Daniel Rux tiene esta frase que me encanta, que no dejen de soñar, porque el mundo nos pertenece a los soñadores. Y hay otra de Albert Einstein que me fascina: todo está permitido, en el reino de la imaginación está prohibido prohibir. Hagan suyas esas frases y ya van a ver cómo las posibilidades de hacer cosas diferentes se abren cuando solo te sentas a pensar un poco. Wow. ¿Podemos cerrar de mejor manera? Lo dudo. Así que gracias, amigos de Peak Sound. Esta entrevista la podrán ver en nuestras redes sociales y también en Luces Cámara Popcorn. Nuevamente, Jorge, te agradezco y gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias, Heriberto, por la oportunidad. Y saludos a todos los que van a escuchar todos los disparates que he dicho. Gracias, muchachos. No, perfecto. Hasta pronto, señores. If you ever need a helper, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right.